Hola, buenos días. Bueno, de entrada agradecer la oportunidad que nos dan, ¿no?, de poder participar en este curso, poner un pequeño granito de arena, aunque sea, en un tema, digamos, bastante específico. Es decir, en mi caso yo pondré el zoom en la cuestión concreta de la movilidad al trabajo, pero que creo que es un tema bastante transversal. Más o menos Antonio lo ha, digamos, comentado, ¿no?, previamente. Es un ámbito que tocaría muchos aspectos, perdón, dentro de lo que sería la sostenibilidad, tanto en términos sociales como ambientales, como también económicos. Además, bueno, se ha ido comentando pues todas aquellas, digamos, parámetros que se vienen trabajando dentro de lo que serían los informes de sostenibilidad y precisamente el problema, digamos, de alguna manera se podría decir, con el tema de la movilidad, es que es uno de los gran ausentes. Es decir, la movilidad al trabajo, que creo que a estas alturas de la película ya todos, digamos, estamos de acuerdo que es una cuestión muy trascendental y que influye en todo lo que sería el ámbito laboral, pero también a toda la sociedad en general, es decir, lo que aquí se llaman los grupos de interés, es decir, tiene una repercusión muy importante, pues es un tema que se está obviando en general. Vale. Bueno, cuando no se toca, digamos, el tema de la movilidad sostenible en los informes, al final, vamos a ver, el informe es como un escaparate, es decir, es un poco el poner, digamos, visualizar lo que se ha hecho, pero en realidad lo importante, como es lógico, no es hacer el informe, sino que realmente se hayan acometido pues, una serie de intervenciones, de medidas, etcétera, que además pues, hayan tenido unas consecuencias que después pues, podamos explicar, valorar, etc. Entonces, bueno, aquí bueno, ya veo que está la presentación. Los empresarios, y cuando digo empresarios también me refiero, digamos, a administraciones públicas, porque aquí la obligatoriedad, digamos, el compromiso debe ser de ambos. La problemática que hay es que ellos acostumbran a decir que como la movilidad sostenible es algo que pasa fuera, digamos, de la empresa, pues no es de su competencia, que en realidad la movilidad, como la ejercen los trabajadores y trabajadoras, son ellos los que deciden cómo y de qué manera pues, van a desplazarse a sus centros de trabajo. Es más, dicen que realmente ellos no tienen capacidad de intervención, es decir, que no estaría dentro de sus competencias. Y además también llegan a decir que en realidad quien debe de trabajar estos temas o quien se debe aplicar son las administraciones públicas. Bueno, lo hemos oído muchas veces, ¿no? Nosotros ya pagamos nuestros impuestos, pues son ellos los que tienen la responsabilidad de ejecutar medidas para que haya pues, un cambio de modelo en el tema de la movilidad. Ciertamente, evidentemente, las administraciones públicas tienen mucha responsabilidad. Al fin y al cabo, planifican, ejecutan, gestionan todo lo que serían los ámbitos, pues, lógicamente, de la movilidad. Tienen el presupuesto, las competencias, pero eso no quita que también haya una corresponsabilidad de las empresas. Entonces, un poco yo quería entrar, digamos, a poner algunos ejemplos, es decir, algunas experiencias que ya están sucediendo y que además son positivas, es decir, que se está viendo que realmente pues, se puede intervenir y puede tener consecuencias, pues como digo, en este caso positivas, y después también ver un poco el por qué se debería tratar este tema. Bueno, está mal que yo lo diga, pero debería ser uno de los temas, creo yo, bastante prioritario dentro de lo que son los informes de sostenibilidad. Entonces, un poco para situarnos, ¿no?, para ponernos en contexto, empezaría por la forma en que el motivo, digamos, por el cual nos desplazamos. Pues bien, resulta, en este caso es el Plan de Movilidad de la ciudad de Valencia, Plan de Movilidad Sostenible de 2013, y vemos ya claramente que el motivo por el cual más nos desplazamos es el ir a trabajar, precisamente, bueno, ir y volver, evidentemente. Es decir, que aquí ya vemos el peso que tiene dentro de lo que sería el conjunto de la movilidad. Hasta el punto, bueno, aquí lo vemos separado por movilidad obligada y no obligada, que bueno, esto ya también sería otra discusión porque más allá de trabajo y estudios, ir, por ejemplo, al médico a compras también es obligada, pero bueno, principios como se acostumbra, digamos, a distribuir, y ya vemos que el 35% de los desplazamientos es para ir al trabajo. Es decir, si vemos realmente
que el transporte, la movilidad tiene mucha incidencia, tal como decíamos, a nivel general, las personas trabajadoras, la sociedad, etcétera, vemos que hay que poner mucho el foco en este ámbito. He querido poner también, en este caso es el Plan de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia, de 2018, el peso que tiene, en este caso, los desplazamientos en vehículo privado, que todos sabemos, ¿no? Hay consenso, ¿no?, de que es a partir, digamos, de este tipo de desplazamientos cuando se generan más impactos, cuando se generan más externalidades, impactos evidentemente negativos. Entonces, más que nada para poder comparar un poco, vemos que cuando es la movilidad en general, es decir, por todos los motivos que nos movemos, el 41% se hace en vehículo privado. En cambio, cuando hablamos de movilidad del trabajo, y en este caso sería el reparto modal de la ciudad administrativa 9 de octubre, ¿no?, este nuevo centro, edificio que aglutina diferentes consejerías de la Generalitat Valenciana, vemos que pasa del 45, bueno, 45 pasa un 6, ¿no?, vehículo privado, en lo que sería la acepción más aceptada, valga la redundancia, sería en moto y en coche. Pues ya estamos en un 51. Es decir, ya vemos que la movilidad del trabajo, de alguna manera, ya viene asociada a lo que sería el desplazarse en vehículo privado. Aún así, estamos hablando de un centro de trabajo que está dentro de la ciudad. Es decir, que en principio pues tiene todo lo que sería infraestructuras, servicios de transporte público, carriles bici, etcétera. Es decir, que tendría, más allá de algún tipo de regulación del aparcamiento, es decir, que ya sabemos que es un entorno, un contexto donde realmente se facilita el ir en movilidad sostenible. Pero en cambio, cuando vamos, por ejemplo, en este caso, en el Parque Tecnológico de Paterna, que también se hizo un plan de movilidad en 2019, ya vemos que alcanzamos en este caso el 92% de los desplazamientos en vehículo privado. De entrada, decir que eso quiere decir que ya muchos posibles trabajadores, sobre todo trabajadoras, quedan excluidos, porque no es una fotografía de la realidad. La realidad no es que el 91% de las personas, digamos, en edad de trabajar tengan realmente acceso al vehículo. Es decir, aquí ya vemos una discriminación. Aprovecho este caso del parque tecnológico, porque no sé si lo conocéis, pero desde enero de este año ha habido una iniciativa de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia de poner en servicio unos buses lanzadoras, que todo hay que decirlo, son muy valientes, teniendo en cuenta la que está cayendo en relación al transporte público. Haber empezado ahora, precisamente, pues tiene mucho mérito. Bien, aquí vemos un ejemplo, es decir, la administración pública, tal como os decía, que es lo que alegan las empresas básicamente, que son las que tienen la responsabilidad, ha puesto el servicio. Correcto. ¿Puede intervenir la empresa? Pues claro, la empresa, de entrada, por ejemplo, lo que podría hacer es, más allá de difundirlo entre los trabajadores que hay estos servicios, informar, que es muy importante, que llegue, digamos, a los potenciales usuarios. Podría, por ejemplo, pagar total o parcialmente lo que sería el abono de transporte. Es decir, facilitar, dar un incentivo para que se utilice este tipo de transporte público. Que además, lo que decía, ¿hasta qué punto influye o no la empresa? En muchos casos, y supongo que en este caso será así, hay aparcamiento, es decir, dentro de los recintos de las empresas hay aparcamiento que se facilita a los trabajadores. Cosa normal y lógica cuando no tienes, digamos, una alternativa como podría ser esta que está empezando ahora con el transporte público. Bueno, el aparcamiento tiene un coste, más allá de comprarlo, adquirirlo, bueno, o si es alquilarlo, el mantenimiento, el coste de oportunidad, porque en el caso de un aparcamiento, que es una cosa totalmente improductiva, pues podrías a lo mejor pues hacer algún tipo de actividad productiva. Es decir, que estamos viendo cómo se está incentivando económicamente el hecho de ir en vehículo privado, porque, ya digo, tiene un coste, el aparcamiento no es gratuito. Entonces, la idea sería poner en igualdad de condiciones, para acabar con lo que sería un agravio comparativo, poner en igualdad de condiciones a aquellos que utilizan el transporte público. Es decir, en este caso ya vemos claramente que sí que la empresa tiene capacidad para intervenir. Bueno, esto os quería pues, poner un ejemplo en este sentido. Después, bueno, creo que, insisto, esto ya más o menos lo tenemos ya todos muy, digamos, interiorizado, pero sí que creo que es interesante seguir diciendo y
y sobre todo, insisto, cuando precisamente se está alegando que es un tema que no corresponde a los informes, el peso que tiene aspectos tan concretos en temas ambientales como sería, por ejemplo, las emisiones de dióxido de nitrógeno o micropartículas que afectan a nuestra salud. Vemos aquí, en esta primera barra, cómo el sector de transporte es el principal emisor, en este caso, pues, de lo que sería la contaminación del aire. En el caso del CO2, también vemos que el transporte es el principal. Si vamos en lo que sería el ruido, que también afecta, evidentemente, física y psicológicamente a las personas, ¿no?, a la ciudadanía en general, también es el transporte. Es decir, aquí ya estamos viendo, ya tenemos argumentos para ver que realmente, si queremos avanzar en todo lo que sería la sostenibilidad, hay que actuar en todo lo que es el transporte. Otro aspecto que además a nivel sindical, bueno, nos preocupa evidentemente y nos debe ocupar, ¿no?, es el tema de los accidentes en itinere. Los accidentes en itinere entrarían dentro de lo que sería la cuestión más social, bueno, también dentro de lo que serían los parámetros, digamos, a supervisar o a tener en cuenta en un informe, hay todo el tema de la prevención de riesgos laborales. Bueno, resulta que los accidentes en itinere son, bueno, aquí se ha movido esto un poco, pero bueno, poner, nada, dos porcentajes. El 9% de los accidentes de trabajo son accidentes in itinere de tráfico. Ya no hablamos del resto de accidentes in itinere que no son de tráfico. Pero cuando hablamos de los mortales son un 20%. Es decir, 1 de cada 5 accidentes mortales, accidentes de trabajo, son accidentes in itinere. Bueno, es evidente que de esto hay que hablar en los informes. No se puede obviar una cosa tan trascendente como lo que estamos viendo. También, bueno, aquí la gráfica sobre todo era un poco para ver que si bien descendieron con la crisis económica brutal de 2008 y años consecutivos, pero después hemos visto que ha vuelto a subir y de forma disparada. Es decir, vamos a llamarle la recuperación, que probablemente no, seguro, ha sido unas condiciones laborales más precarias, pues ha venido acompañada pues, de un incremento de los accidentes en itinere. Pero además, si nos fijamos en lo que sería el índice de incidencia, es decir, accidentes por cada 100.000 trabajadores cotizantes a la seguridad social, vemos que en realidad tampoco ha bajado tanto. Es decir, que en realidad habían menos trabajadores, pero el número de accidentes bajaron menos en proporción. Bueno, estos son aspectos que hay que tener en cuenta. Bien, el tema de la desigualdad social. Antes más o menos ya lo he introducido. No todo el mundo, no todas las personas, digamos, en edad laboral, tienen acceso al vehículo privado o porque no tienen carnet de conducir, esto sería como bastante evidente, pero sobre todo por una cuestión de rentas. No todo el mundo tiene la capacidad económica para adquirir un vehículo y usarlo de forma cotidiana. Si tienes lo que decíamos antes, un trabajo precario, temporal, que ahora estás trabajando, mañana no sabes, lógicamente no vas a adquirir un coche para poder desplazarte del trabajo. Pero es que además está llegando a ser en algunos casos como un criterio precisamente de selección de personal. Bueno, en este caso es un caso que encontré en InfoJobs, es un poco obsesivo, como vais a ver, un dependiente de una panadería. Y bueno, lo primero que se le pide es que tenga, bueno, vehículo imprescindible. Pero es que después, aparte de otros, digamos, requisitos mínimos, se vuelve a insistir en el vehículo. Y finalmente también se vuelve a insistir. Es decir, aquí ya estamos viendo que hay, pues eso, una exclusión social de aquellas personas que no pueden tener el vehículo. Lo que estábamos viendo antes del Parque Tecnológico de Paterna. ¿Por qué van un 99%? Porque hay un 91%. Porque realmente no hay alternativas. Si no hay alternativa, yo no puedo ir a ese trabajo. Pero esto es una disfunción también del mercado laboral. Porque puede haber una persona que tenga el perfil idóneo para trabajar en una empresa, pero por una cosa totalmente ajena a lo que sería la actividad profesional, no puede, digamos, pues eso, emplearse en esta empresa o, bueno, sí, empresa en principio. Hablábamos del tema de la cuestión de género. También hay una incidencia. Las mujeres vais menos en vehículo privado, tenéis menos acceso al vehículo privado. Pues estamos una vez en las mismas. Muchas veces, además, seas usuario del transporte público, no porque, digamos, estés convencido, sino que eres cautivo. Es decir, que en realidad vas porque, como no
puedes ir de otra manera, acabas yendo, aunque las condiciones de ese servicio no sean ni mucho menos las óptimas, por frecuencia, recorridos, sobre todo tiempo de desplazamiento, que obviamente el transporte público acostumbra a ser más largo, aunque hay posibilidades de arreglarlo, evidentemente. Pero bueno, aquí estamos viendo también cómo el apostar por la movilidad sostenible también es una cuestión de género, porque en el fondo lo que estás haciendo es dar las mismas posibilidades de acceder al mercado laboral a lo que sería, en este caso, estamos hablando de mujeres, pero también hablaríamos de los jóvenes o también hablaríamos en muchas ocasiones de trabajadores, digamos, extracomunitarios. Es más, simplemente para comentarlo, como la mujer cada vez habéis entrado en los últimos años, decenios, vamos a decir, en el mercado laboral, cada vez la posesión del carnet de conducir es más elevada. Por decir algo, hace unos años, la mayoría de carnets, en las generaciones mayores, perdón, el 90% de carnets los tenían los hombres y el 10% las mujeres. En cambio, en las generaciones más jóvenes hay una equidad. Es decir, casi está al 50%. La mujer, a ver, a lo mejor es, seguro que hay más argumentos, pero uno de ellos es entrada al mercado laboral, como el binomio es trabajar, acceder a vehículo privado, a medida que se ha entrado más en lo que sería el mercado laboral, pues las mujeres habéis tenido que tener más vehículos privados. Evidentemente hay otras razones. Si vives en una urbanización, ya sabemos la dispersión de la población, para ir a comprar, tener vida social, es decir, hay otros argumentos, pero también estaría este que estamos hablando. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, creo que ya también es bastante evidente, darle la vuelta, digamos, a lo que sería, lo que hasta ahora se había priorizado, ¿no? Que es la pirámide inversa, pues promover todo lo que sería la movilidad más sostenible, saludable, equitativa, democrática, económica. Lo que decíamos antes, el tema económico tiene mucha trascendencia, incide mucho en el modelo, digamos, de movilidad que ejerce cada uno. Y bueno, un poco ver hasta ahora cómo estaba la situación, ¿no? Era sobre todo beneficiar al vehículo privado y en cambio, pues todo de obstáculos, ¿no? Para los otros modos de movilidad, y la idea es darle la vuelta, favorecer los modos más sostenibles y poner, pues en este caso, también obstáculos al modelo, digamos, basado en el vehículo privado. Aprovecho para decir que, tal como decíamos antes, en el caso de Paterna, Parque Tecnológico, está muy bien poner servicios que después estén adecuados. Después habría que ver, porque a veces el problema puede ser que pones unos servicios, no acaban de funcionar y entonces te dicen que como no han funcionado, pues los vamos a sacar cuando a lo mejor sabía que tener trabajado de forma más eficaz. Lo digo porque sindicalmente no se nos ha tenido en cuenta a la hora de planificar lo que serían estos servicios. Si hubiéramos intervenido, nosotros que estamos en las empresas sabemos qué necesidades hay, qué problemáticas se generan, deberíamos haber estado desde el primer momento pues, participando en lo que es la elaboración, planificación de estos servicios. Esto lo digo porque a veces se dice, no, es que los trabajadores solo quieren ir en coche. Cuidado, van en coche porque probablemente lo que hay alternativo no es útil, ¿no? Bueno, la idea es tener en cuenta, pues, más allá de poner buenos servicios, hay que poner también obstáculos, desincentivar el uso del vehículo privado, y eso sobre todo es en la circulación, pues calzadas más estrechas, peatonalización de calles y después también todo lo que sería el tema del aparcamiento. Ya sabemos que si es gratuito y masivo, pues estás invitando a ir en coche. Si está regulado, hay escasez y es de pago, pues estás invirtiendo, digamos, lo que sería la promoción. Bueno, no sé cómo estábamos de tiempo, perdón. Vale, ya hemos superado el tiempo. Fantástico. Hay que coger carrerilla. Bueno, a ver, que no me ahogue por el camino. Bueno, de entrada, nada, el plan de movilidad sostenible, bueno, es la herramienta para avanzar en estos temas, ¿no? Que es una herramienta de participación, se hace un diagnóstico de cuál es la realidad, la foto, bueno, en este caso sería más el vídeo, ¿no? La movilidad se mueve, un poco de cómo está, pues los hábitos de movilidad de los trabajadores y trabajadoras, analizar las infraestructuras y servicios y a partir de aquí hacer propuestas. Hacerlas, ejecutarlas, evidentemente, que es también el objetivo, y después ver cómo se va avanzando en estos temas, ¿no? Bueno, yo ya digo, iba a hablar de varias cuestiones, pero es complicado por el tiempo. Pero bueno, sí,
nada, pinceladas. Las empresas dicen que no tienen potestad, que no tienen competencias. Organización del trabajo. ¿Quién realmente decide? Ya nos gustaría a nosotros, sindicalmente hablando, de intervenir, de tener más capacidad. Bueno, capacidad tenemos, lo que pasa es que no nos la dan, de poder intervenir en temas de organización del trabajo. Bueno, pues este es un ámbito. El teletrabajo, ya sabemos que ahora, pues, por las circunstancias, digamos, de la pandemia, se ha impuesto, ¿no? Pero bueno, en este caso es un convenio colectivo, Repsol, de 2009, ya se negoció el hacer teletrabajo y además también cuantificaron las emisiones que se ahorraba, el tiempo, etcétera, ¿no? Después hay otras posibilidades, en este caso es una empresa de Jaén, en este caso lo que han hecho es compactar las jornadas, en vez de trabajar 5 jornadas semanales, hacer 4, reducir horas de trabajo efectivas, cobrando lo mismo, lo cual también ha conllevado el hecho de tener que hacer más contratación. Están encantados, porque antes ha hablado de competitividad, ¿no? Ha dicho el director general, productividad. Bueno, en este caso es que realmente trabajando menos horas, compactando jornada, bueno, la empresa está encantada porque realmente hay más productividad. Aparte de la publicidad que le está dando. Cuidado, que esto también es un valor que las empresas también tienen en cuenta. Bueno, estábamos hablando de la ciudad administrativa. Bueno, en este caso, simplemente el caso de la izquierda, Sadeco. Sadeco es una empresa de gestión de residuos, limpieza viaria en Córdoba, ¿correcto? Y ellos lo que han hecho es promover la movilidad a pie, que a veces es un poco digamos, la gran olvidada, ¿no? Y en este caso lo que hacen es, si caminas más de 2 kilómetros y o 20 minutos de desplazamiento, pues consigues, por un lado, entradas culturales y después, si lo haces durante 20 días, durante un semestre, pues te dan 2 días de fiesta, es decir, 2 días de permiso retribuido. Pues es una forma de, pues como decíamos, de incentivarlo. Tienen su informe de sostenibilidad y en él aparece claramente cuáles son, por ejemplo, las toneladas de CO2 pues, que han disminuido, pero en este caso se puede tocar, es decir, es real, ¿no? Sabemos que existe. Bueno, después el tema de la bicicleta, que hay también hay otras posibilidades. En el caso de Liberty, por ejemplo, les paga 0,37 céntimos por kilómetro a los trabajadores que utilicen la bicicleta. Ha aumentado de un 2%, como vemos del total, hasta, bueno, en este caso se sumaría pues hasta un 5%, muy encima de lo que habitualmente se utiliza la bicicleta. Ha funcionado. También os digo otra cosa. Cuando nos presentaron esta experiencia, la persona que lo presentó dijo, ¿no sabéis lo que nos hemos ahorrado en marketing? Porque también lo que decíamos, en todos los rankings de responsabilidad social corporativa, mejores empresas para trabajar, aparecen ellos, con lo cual están haciendo también, pues eso, una difusión, ¿no?, en positivo de lo que están haciendo. También está en su informe de sostenibilidad, es decir, que hay diferentes maneras de incentivar, pues eso, la movilidad sostenible. Ahora no sé por qué no quiere avanzar. Vale. Bueno, después hablaríamos de flotas de autobuses o, por ejemplo, en el caso de Louis Vuitton, en este caso tienen un servicio de bus de empresa. Bueno, la empresa paga el 75% de este servicio. Esto es un servicio que es una empresa de servicios de movilidad, de autobuses, que primero pregunta a los trabajadores y trabajadoras, en este caso son sobre todo trabajadoras, pues dónde residen, qué servicios querrían, qué itinerarios. A partir de aquí se monta un servicio, está detrás la empresa, en este caso Louis Vuitton, que pone el servicio en funcionamiento y bueno, está teniendo mucho éxito. Empezaron una línea, ahora son 7. Bueno, la verdad es que las trabajadoras lo dicen, están encantadas y encima, bueno, ya puestos a decir, han ganado las elecciones sindicales, ¿no? Porque aquí Comisiones es quien de alguna manera ha sido la vanguardia y quien ha llevado el tema, digamos, a negociarlo con la propia empresa. Bueno, después también hay el tema del transporte público. Bueno, solamente explico el de Azucarera en concreto. En este caso, una empresa que estaba en el centro de Barcelona, tenían aparcamiento para todos los trabajadores, era un edificio de alquiler, imaginaros el alquiler mensual que se debía estar pagando. Se trasladan a la misma ciudad de Barcelona, pero en una parte más periférica. Y entonces el comité, en este caso también de comisiones obreras, negocia con la empresa y dice, bueno, vamos a poner en igualdad de condiciones, que también se pague el título de transporte, cosa que se ha conseguido. Se ha reducido el uso del vehículo privado y, evidentemente, se ha aumentado el del transporte público. Bueno, aquí pongo un ejemplo porque es el que conozco, ¿no?, la persona que trabaja en esta empresa, que en su caso sus desplazamientos mensuales son de 3 zonas tarifarias, son casi 80 euros. Bueno, pues imaginar, ¿no? 80 por
11 meses que se ahorra de pagar de su bolsillo, pues bueno, 800 y pico euros, casi 900, que no tiene que poner, ¿no? Es decir, aquí vemos diferentes posibilidades de cómo se puede avanzar, aunque sean pequeños, digamos, ejemplos, pero bueno, en definitiva lo que quería es un poco contrarrestar esta argumentación de que la empresa no puede hacer nada, que no se puede avanzar en estos temas, que solo el trabajador decide si realmente quiere o no quiere ir. Y es lo que decíamos antes. Si pones todas las facilidades, todas las herramientas, entonces es cuando realmente puedes decir, pues sí, el trabajador ahora está escogiendo y cogiendo la opción, digamos, que más le puede beneficiar. Bueno, pues en principio era entrar en este tema, nos podríamos alargar un poco más, pero es evidente que no toca. Muchas gracias por vuestra atención.